Para algunos analistas y conocedores de la estructura de las FARC, el sucesor de Alfonso Cano no tomará demasiado tiempo en darse a conocer. Para otros analistas, la guerrilla tiene un proceso de asimilación lento de sus reveses y aún con un líder definido pasará tiempo antes de tener claro a qué estrategia le apuesta en las FARC. Lo único cierto es que la muerte de un miembro del secretariado es un asunto lógico de guerra en la teoría fariana. De los 6 hombres que quedan en el secretariado, 4 podrían estar en la baraja de sucesores. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los más antiguos en la estructura de las FARC. Entró a las FARC en 1982 y 4 años después ya era el 5.º hombre más importante del Estado Mayor Central. Es el comandante del bloque Magdalena Medio, manda sobre más de 800 hombres y su función son de inteligencia y contrainteligencia. Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. Dentro del secretariado es quien más tiene experiencia. Estuvo en los procesos de paz que arrancaron en 1991 en Cravo Norte, Arauca, y cuyos diálogos se dieron en Caracas, Venezuela, y Tlaxcala, México, con el gobierno de César Gaviria. También estuvo parcialmente en los diálogos del Caguán, Caquetá. Fue congresista de Unión Patriótica. Quienes lo conocen cuentan que es más pragmático que Cano. Las autoridades aducen que no está en Colombia. Se especula que puede estar en Venezuela. Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, ingresó al secretariado en 2008, después de la muerte de Manuel Marulanda. Catatumbo es el comandante del bloque occidental que actúa en los departamentos del Valle, Nariño y Cauca, con cerca de 1.800 combatientes. Se le atribuye la responsabilidad del asesinato de los 11 diputados del Valle en el año 2007. Milton de Jesús Doncel, alias Joaquín Gómez, entró al secretariado tras la muerte de Raúl Reyes. En 1981 ingresó a las FARC e hizo parte del grupo de negociadores del Caguán. Es el comandante del Bloque Sur, uno de los más poderosos con cerca de 1.200 guerrilleros. Alejandro Santos en Bogotá, director de la revista Semana. ¿Cuál de estos personajes usted cree que va a asumir, por lo menos ser cabecilla de esta agrupación terrorista? Bueno, eso es una pregunta bastante difícil, pero yo creo que Iván Márquez, poco por su trayectoria, no solo política dentro de las FARC, sino además militar, digamos, entre las FARC la fortaleza militar, los éxitos militares son importantes y él combina muy bien, digamos, esa jerarquía militar con una dimensión política y es una persona que podría, dada, digamos, un poco su visión un poquito más amplia de la política, tener, digamos, algún tipo de esperanza de que se pueda en un futuro próximo buscar algún tipo de negociación política. En el caso de los otros, como Timochenko, etcétera, creo que sería muchísimo más difícil sacarlos un poco de ese radicalismo marxista-leninista y un poquito de ese aislamiento y ese fanatismo ideológico en el cual han entrado en los últimos años. Señor Alejandro Santos, director de la revista Semana en Colombia, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 y por compartir con América Latina sus opiniones muy importantes, como siempre, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, y a todos los televidentes y a los amigos del panel. Señor Andrés Mejía, la responsabilidad del hombre que quede en la cabeza de las FARC, ¿cuál va a ser su responsabilidad con la historia, no solo de esa organización, sino también con la historia que se construye en Colombia? Bueno, esa es una pregunta que, formulada de esa manera, yo diría que su mayor responsabilidad con la historia es detener ya de una vez por todas esta lucha que no causa sino dolor, que no causa sino muerte, tristezas, que no causa sino daños al país, a nuestra población, a ellos mismos. Una responsabilidad histórica sería poder conducir a la organización de las FARC hacia una solución política al conflicto, pero que sea razonable y que sea aceptable para la sociedad colombiana. Que no sea una solución que implique, como decía ahora hace un rato, que se van a dar transformaciones estructurales a la sociedad colombiana a espaldas de ella misma en una mesa de negociación. Señor Andrés Mejía Berñó, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 y también por compartir, obviamente, con la América Latina su forma de pensar muy importante, en este caso, el análisis del futuro de las FARC. Muchas gracias, señor. Ha sido un placer. Señor Mike Frechette, en Washington, ¿con qué ojos ve Estados Unidos lo que está pasando en ese momento en Colombia? ¿Cuál puede ser la forma de pensar de Washington en este caso? Si las FARC están siendo arrinconadas o si por el contrario las FARC están mudando de piel para convertirse en una organización diferente a la que se ha conocido en estos últimos 50 años.
Bueno, yo creo que aquí en Washington se ve con beneplácito los éxitos que han tenido los gobiernos del presidente Uribe y de Santos. Claro, aquí en Washington hay una gran reticencia a tratar de inmiscuirse en una solución política, pero yo creo que en general, aquí en Washington, con excepción de algunas ONGs que están muy interesadas en un proceso de negociación, la opinión generalizada es que esto va a ser un proceso que va a llevar mucho tiempo, que va a involucrar, aislar paulatinamente a diferentes grupos de las FARC, pero que a final de cuentas los más duros, los más altos de las FARC no se prestarán a una negociación, digamos una negociación verdadera, porque después de todo lo que el gobierno colombiano no va a negociar con las FARC es una vuelta a los años 50, donde el gobierno controla todo el sector del petróleo es decir, cosas que ya son totalmente ultrapasadas en la historia de América Latina. Así es que hay mucha esperanza, pero una reticencia a dar instrucciones o a dar sugerencias con respecto a cómo se llega a una negociación. Señor Mike Frechet, muchas gracias por compartir en esta noche de América Latina sus opiniones con respecto a este futuro de esta organización terrorista de las FARC. Muchas gracias, señor. Muchas gracias por haberme invitado. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter, @ntn24, a Segurizati NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. NTN24, 3 años de información de latino para latino. Buenas noches.